Entonces, con esto me gustaría decir buenos días nuevamente. Me gustaría agradecerles por venir acá y me gustaría aclarar desde el inicio que todo lo que vamos a hacer el día de hoy acá juntos interactivamente va a ser para los niños en todo el mundo para que tengan un futuro más brillante y estén preparados para lo que viene, aunque no sepamos qué viene. Y quiero aclarar que este que vieron es realmente solo una parte de la visión, porque muchos de estos videos en los que estamos trabajando, no los videos exactamente, sino nuestra visión, tenemos idea de captar todas las mejores ideas de todo el mundo para apoyarles de la mejor manera. Pero número dos, nadie sabe exactamente lo que no sabemos todavía, cómo se va a ver el futuro, porque ¿habrían ustedes imaginado hace 5 años lo que está sucediendo hoy? Es sorprendente y no es solo un lugar en el países más desarrollados, en las mejores escuelas. No, de hecho tuvimos la oportunidad de ver escuelas en Costa Rica hace 2 años y ayer, escuelas que tienen exactamente aprendizaje basado en proyectos como vimos aquí, no con la sofisticación de acá con respecto a la tecnología, pero desde el punto de vista de la metodología que las docentes estaban utilizando con estos niños de manera interactiva. De hecho, me estoy muy complacida de tener los representantes aquí. Estuvimos en la Educav virtual y estábamos participando y teníamos una discusión sobre la visión de hacia dónde va la educación. Y esa fue una de las primeras sesiones interactivas que hicimos con los gobiernos, como van a ver más adelante cuál es el resultado de lo que vemos y que ahora se está poniendo en práctica en muchas partes del mundo. Pero lo que quería hacer con ustedes, y esa fue la intención de hacerle la pregunta, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su visión de la educación? Y si ustedes la comparan con lo que acaban de ver en el video, si piensan en qué es lo que hace falta, o qué es lo que es más importante o lo que no parece ser tan importante. Entonces nos gustaría establecer el tono desde el principio para hablar en un diálogo en vez de hablar de manera unilateral, porque nadie en este mundo tiene todas las respuestas. Yo creo que la ventaja que de hecho tenemos es que somos una empresa global comprometida con la educación desde el inicio de la existencia de nuestra empresa y trabajamos hasta el momento en más de 70 países, con 70 gobiernos, 70 representantes de las universidades en esos 70 países en todo el mundo. Y tenemos más de 200 programas y vamos a hablar de esto. Esta es la gran ventaja que tenemos. Y estamos trabajando, por supuesto, en organizaciones como la OCDE, Mackenzie, UNESCO y el Banco Mundial y muchas otras. Y de hecho todos estamos en las juntas para impulsar la educación hacia adelante. Por esta razón, la primera interacción es tan importante. Realmente que ustedes entiendan que no es simplemente el futuro de nuestros niños y de esta manera el crecimiento del país. Porque voy a darles algunos datos más adelante y alguna correlación de cómo la educación se relaciona directamente con el mundo económico y el crecimiento del PIB. Con este video en mente y sus propias ideas, ¿qué les gustaría compartir? ¿Hacia dónde vamos según su visión? Compartan lo que ustedes esperan. No hay simplemente una realidad de si es real o no. Lo importante es compartir sus preocupaciones también. ¿Y quiere empezar? Muchísimas gracias. Las damas primero. Puede hablar en español y yo escucho la traducción. No hay ningún problema. Siempre le asalta en nuestros medios es la intención está, los estudiantes, sí, claro, claro, ok. Generalmente en nuestros medios la preocupación es cómo alcanzaríamos la plataforma económica para a su vez habilitar las escuelas de la tecnología necesaria para instalar el entrenamiento de los profesores, porque muchas veces tenemos muy buenas capacitaciones, pero cuando llegamos a nuestros colegios y escuelas no tenemos la infraestructura
tecnológica. Entonces, ¿de qué manera emparejamos esas dos cosas? Porque yo creo que sí hay muchos educadores con mucho gusto de usar la tecnología, los estudiantes ni hablar, ya es un lenguaje, pero nos falta la plataforma tecnológica. Muchísimas gracias por ser tan abierta y compartir que eso fue una verificación de nuestra realidad. Gracias. Después de ver el video, pues obviamente la parte tecnológica, a los que estamos conectados con ella nos fascina, pero lo que más me gustó fue el componente de aprendizaje colaborativo que ellas permitían. Quitándolas de promedio, eso es lo que a mí más me interesa, promover ese tipo de espacios flexibles para aprender con otras personas de otros medios, ¿verdad? Entonces, por eso yo en mis apuntes lo que ponía era visualizar un aula abierta, o sea, que se pudiera mezclar con otras personas, con otros espacios, que fuera totalmente flexible, no solo físicamente, ¿verdad? Mobiliario y todo, más allá también de la tecnología, que obviamente sería un componente muy importante. Excelente. Muchísimas gracias. Eso es muy interesante, por supuesto. Gracias. Gracias. Buenos días. Con respecto a la pregunta inicial, yo pienso e imagino un aula de futuro con personal a cargo muy preparado y sensibilizado respecto al uso y el impacto de las tecnologías en la economía del país y mundial. Imagino las aulas donde las personas puedan mirarse cara a cara, planear, desarrollar y ejecutar proyectos colaborativos, donde la infraestructura y el mobiliario y el escenario favorezca la expresión creativa, un ambiente flexible, equipado con la tecnología como hemos visto en el vídeo, que exista la posibilidad de intercambios en tiempo real y asincrónico con otras partes del mundo y con otros talentos que puedan estar participando en cualquier lugar que quiera estar conectado con la idea educativa. Y cuando pienso en esto, y para mí, desde mi profesión y desde la práctica en el mundo de la formación de educadores, la preocupación más grande que tengo para ensoñar un mundo como este es que la mente de los que trabajamos en educación está lejos de poder querer formarse en una posibilidad de mediación pedagógica a la altura de este ambiente. Entonces, mi gran preocupación es el mundo académico universitario, cómo sensibilizar a estas personas de que ellos son parte de este cambio y que ellos van tal vez caminando en otra dirección. Muy bien, es convencer a las personas que sean parte del cambio, hacerlos agentes de cambio. De hecho, muchísimas gracias, esa fue una excelente reflexión también. Continuemos soñando y compartiendo nuestras visiones y preocupaciones. Concuerdo plenamente con lo que han expresado antes Carol y Pablo Sifontes. Sencillamente son las mismas palabras que tenía anotadas. A mí me conmovió mucho la actitud del docente que estaba trabajando con los estudiantes, su flexibilidad, su manejo. La tecnología era invisible para él y él estaba en contacto con sus estudiantes. Ese es el docente que necesitamos y por ahí hay que trabajar. Para mí es lo más importante. Y precisamente otro de los puntos que yo anoté, no es solamente cómo queremos ver a nuestros estudiantes en primaria y secundaria, es todavía más importante cómo queremos ver las aulas a nivel universitario, porque eso nos pasa a todos nosotros. Cómo queremos, todos deseamos aulas abiertas, que los niños estén más bien agrupados por intereses y destrezas y no necesariamente por la edad, y esa parte de veras que trabajen en lo que a ellos les gusta.
Pero ¿qué hacemos en las universidades? ¿Qué tipo de docentes formamos? Si las aulas son cerradas, si con costos tenemos un laboratorio por ahí en cada edificio, no podemos realmente formarlos con esta visión si ellos mismos no lo han vivido. Sería mucho más fácil si ellos lo viven. Excelente, muchísimas gracias. Ustedes realmente están poniendo las piezas del rompecabezas juntas. Es difícil no concordar con lo que los compañeros han expresado, pero yo vi un ambiente de felicidad en ese proceso de aprendizaje y de enseñanza. O sea, vi un profesor, un docente con competencias, pero también con hablando el lenguaje de sus alumnos. Vi alumnos felices, deseosos de hacer ese trabajo que ya no parecía como una clase normal, sino una experiencia de vida. Vi los padres integrados en el trabajo de sus hijos. Vi la participación de la comunidad, la consulta de expertos. O sea, vi un proceso de aprendizaje y de enseñanza parecido a la vida normal, con ensayos, experiencias que no terminan en una simple calificación o en un examen. O sea, lo que vimos al margen de la tecnología es quizás lo que todos esperamos que sean nuestros espacios de enseñanza y de aprendizaje. Maestros motivados y motivadores y alumnos deseosos de aprender, donde la escuela no es el sitio del aburrimiento, sino realmente el espacio del crecimiento. Quizás ese es nuestro gran reto. Esa aula tecnológica es difícil de imaginar con estos cambios, pero definitivamente el aula con las competencias, con las motivaciones, esa es más fácil como de nosotros saber que realmente qué es lo que deseamos. Muchísimas gracias. Las damas primero, en este caso vuelvo para usted en un momento. Compañeros y las compañeras que han colaborado hasta ahora, sí creo que es algo importante lo que hemos visto en el video y lo que hemos dialogado en este momento sobre que la tecnología no es el fin en sí mismo, ¿verdad? Sino que es un proceso de mediación, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que una de las preguntas que nos tenemos que plantear no es tanto de infraestructura, economía o de la tecnología en sí misma, sino el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto lo que planteaba la compañera de lenguas modernas sobre la formación de docentes, pero también sobre la decolonización, ¿verdad? Desubicar a esa información estática de realidades inamovibles, ¿verdad? Hacia construcciones más flexibles, en donde la realidad del discente es ya completamente distinta intergeneracionalmente, ¿verdad? Hacia la de nosotras y nosotros como docentes. Y por otra parte, el rompimiento de la unidireccionalidad de la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Como, ay, perdón, esto es un mal de formación, mi formación primaria es teatro, entonces es como el micrófono. Y la unidireccionalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi pregunta sería, o lo que planteo más bien como un cuestionamiento es, ¿qué tipo de proceso o más bien qué tipo de resultados queremos del sistema educativo, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es de una realidad que nos atañe, yo creo que también en República Dominicana y en Honduras, sobre resultados por procesos, ¿cómo se dice?, lineales, ¿verdad? O si lo que estamos planteando son procesos críticos y reflexivos de una ciudadanía que entiende su realidad y que se mueve y se transforma en esa realidad, ¿verdad? Gracias. Hasta excelente, es fantástico, van a entender por qué estoy diciendo esto. Adelante, muchas gracias. Voy a leer lo que escribí y creo que pega con lo que vimos. En 15, 20 años, una cierta parte, ojalá, una buena parte de las aulas de los países centroamericanos estarán suficientemente conectadas con su comunidad, su mundo y las fuentes de información y conocimiento. Un docente será infaltable.
como catalizador de todo aprendizaje, y especialmente del aprender, a informarse, a seleccionar críticamente la información disponible, a aprender por sí mismo, y ahora tomo lo que dijo Cristian, a equivocarse y aprender con otros de forma continua. Excelente. ¿Quiere continuar usted también? Bueno, excelente. Completando un poco lo que dice don Jorge, me parece que nos preocupamos mucho por pensar quién nos va a proveer la tecnología. Entonces siento que muchas de las barreras que tienen las personas para asumir este tipo de compromisos es que siempre preguntan, ¿y quién nos va a dar tal cosa? Pues los estudiantes tienen muchas cosas. Entonces a veces esas herramientas tecnológicas que ellos usan las consideramos en las escuelas como obstáculos. ¿Por qué? Porque entonces prohibimos que lleven una laptop, prohibimos, ¿por qué? Porque se van a meter a Facebook, entonces se ponen muchas barreras con respecto a eso, pero los estudiantes tienen mucha tecnología y tienen celulares que hacen maravillas, un aparato pequeño, y se une uno con el otro y puedo compartir información, no necesito, con solamente una red de internet puedo hacer mil cosas. Entonces nos preocupamos mucho por pensar quién nos va a dar todo eso, quién nos lo va a dar, quién nos lo va a proveer, quién nos va a dar el dinero para poder hacer eso, pero creo que los estudiantes a veces cuentan con la tecnología, entonces podemos permitirles que la tengan en las aulas siempre y cuando demos una guía para la utilización. Entonces no creo que se conviertan en un obstáculo, sino más bien en una herramienta de aprendizaje. Muchísimas gracias. Esto ha sido una excelente larga sesión, pero no quiero interrumpirla. El gran desafío para mi país son los docentes, porque tenemos que empezar con ellos, como yo escribí acá, en empoderarlos, en fortalecerlos, en capacitarlos, porque el problema de los docentes yo creo que es a nivel de toda Latinoamérica, que a veces ellos siempre sienten un cierto rechazo al cambio. Entonces yo creo que independientemente de que tengamos las aulas bien acondicionadas con todo lo necesario, ¿verdad?, para todos estos procesos innovadores, pero el gran desafío es el docente, hacerle que ellos entiendan, comprendan, sensibilizarlos en la importancia que tiene que salir de la zona cómoda, porque a veces ellos no quieren salir de esa zona cómoda. Entonces yo creo que para nosotros, y yo creo que al igual que todos los del resto de los países, entonces que tenemos que seguir trabajando con ellos, hacerlos comprender y entender que esos son los grandes desafíos de este siglo. Así que por eso yo formo parte de un instituto que tiene que ver con la capacitación de los docentes, y en ese gran desafío estamos. Es un gran reto. Well, thank you very much. Eso realmente fue fantástico, y de hecho si ustedes saben el siguiente video, todo estas insumos van a ser incluidos, pero quiero decir desde el inicio, no de manera negativa, sino de una manera positiva. Todos estamos aquí juntos en el mismo bote para construir el futuro, y creo que colectivamente tenemos la responsabilidad, primero que nada, de para permitir que este tipo de aprendizaje ocurra para las destrezas del siglo XXI, crear el ambiente que le dé al docente toda la libertad que necesita, que le empoderen a los docentes por parte de los sistemas y del gobierno para que puedan hacer ajustes al currículum, para trabajar con proyectos como el que vieron en el video, para aplicar el conocimiento y crear algo para realmente obtener los resultados posteriores, además de un solo certificado, que los docentes realmente puedan trabajar en grupos colaborativamente y también individualmente en diferentes mundos, que como vieron aquí puedan consultar, busquen hacia el mundo para que el docente sea el mediador donde una todo junto y lo pueda facilitar, que existan especialistas en el mundo real. Ustedes vieron a la chica que llamó al arquitecto y le ayudó con la aplicación para que tuviera éxito, y ella no se sentía mal, ella iba más allá de la competencia, de la perspectiva del conocimiento.
son destrezas blandas del siglo XXI que aplicó y ella no va a sentirse mal de hacerlo en el futuro tampoco. Y eso fue muy interesante, que había otras aulas que también visitaron a su aula de diferentes partes del mundo donde tenían las mismas oportunidades. Y como usted lo dijo, había pasión. Y esta prueba lo logramos y ganaron la competencia porque a los niños les gusta, no solo, a los niños adultos también, pero con el tiempo se nos olvida. Les gusta sentirse emocionados, les gusta competir por lo bueno y unirse. Y podemos seguir hablando y hablando, pero ya ustedes lo dijeron todo. De hecho, yo lo he dicho desde el inicio, que hay muchos aspectos del aprendizaje futuro. Este es solo uno. Imaginen, en África son áreas donde no hay escuelas del todo y nunca va a ser suficiente recursos para tener escuelas para todos, pero imaginen lo que la tecnología podría hacer para llevarle algo a los niños también. Y el profesor, el diseñador de este ambiente de aprendizaje, con la ayuda de la tecnología. Todo esto, y podemos hablar un poquito más en el almuerzo y en el receso con esta conversación, pero esta es la visión y la razón por la que hicimos este taller. Ayer el ministro agradeció mucho lo que hablamos y por eso permaneció tanto tiempo con nosotros, porque la idea es hacer el cambio, pero no solo el cambio educativo estructural. De hecho, se trata de un cambio cultural y es lo que se requiere. Siempre empieza con una visión grande y todas estas partes interesadas de educación estén alineadas y contribuyan con la visión. Entre más de esto, más éxito se va a tener en la planificación y la implementación y la evaluación para poder hacer lo que es correcto. Ahora, lo que queremos hacer el día de hoy con ustedes es compartir no solo por qué lo estamos haciendo y por qué las empresas globales como Intel están apoyando a los gobiernos y a la academia y organizaciones como la UNESCO o el OCDE en todas partes del mundo. Lo que queremos demostrarles que junto con expertos que hemos creado un equipo para dar material que ustedes ya solicitaron, para dar soluciones que ustedes solicitaron, para dar investigación que ustedes han solicitado. Y no se trata de que nosotros les demos a ustedes o les digamos a ustedes qué hacer, sino que ustedes seleccionen de lo que les ofrecemos porque ustedes saben mejor lo que ustedes necesitan y estamos acá todos para hacerlo de manera conjunta. Ayer el señor Leonardo Garnier nos, ¿qué ministro tienen ustedes? Se lo comparaba con Einstein y él habla y como Einstein decía, y él realmente quiere que este cambio se dé y hacerlo conjuntamente con ustedes y está comprometido con eso. Y realmente vimos esto, nos habló de esto, de los procesos que se requieren. No se preocupen en interrumpirme cuando quieran hacerlo durante la presentación si ustedes consideran que hay algo que quieren agregar, algo que quieren preguntar o algo que ustedes quieren corregir, porque todo se refiere a nuestros chicos y por supuesto, como usted dijo, hay errores y de hecho en Finlandia hay un día del error que se celebra todos los años para recordar a la población que es correcto hacer el intento de hacer algo, caerse y volverse a levantar para lograr llegar a hacer lo correcto. Todo se refiere a ellos, todo se refiere a nuestros niños, porque son ellos son los que son el futuro. ¿Me podría ayudar pasándolo? Porque tengo estas dos cosas aquí en las manos, así que sí me pueden ayudar. Hay una diapositiva que quiero dedicar para insertar la discusión. Yo sé que todos ven en el periódico o en internet, leen las noticias o intercambian sus experiencias con sus colegas de estas maneras. Y todos sabemos que el mundo está cambiando y para algo mejor hay retos. Algunos países tienen más desafíos que otros y hay diferentes programas o formas de abordarlo. Cambios políticos radicales, hay desastres naturales que ocurren, hay grandes discusiones que se dan en torno a cómo rescatar el mundo.
Pero también hay muchas oportunidades para discusión. Están las TIC. La tecnología no tiene límites. Usémosla entonces. Esto requiere mucha capacidad intelectual para que se convierta en una realidad. Y todos los expertos, se requieren todos los expertos, como ustedes necesitan a sus docentes en sus aulas. Y hay claramente una competencia que se da, no entre negocios e instituciones, sino entre países. Hablamos de competitividad global, hablamos de países que necesitan estar seguros de que están cumpliendo con los requisitos centrales de la economía, de los estándares de la economía internacional. Y entonces, ¿qué es lo que diferencia a los países? Que unos países lo logran y otros no. Ya no está dividido en países en desarrollo y países desarrollados. Ya la división no es así, o países del tercer mundo, o del resto del mundo, o del mundo occidental, o del mundo oriental, del norte, del sur. Eso no importa ya. La verdadera, el verdadero diferenciador, y todos conocen esto ustedes, es educación primero, es conocimiento, destrezas, capacidades, desde la experticia central hasta las destrezas o habilidades blandas para crear algo con base en el conocimiento. Y esos países que están invirtiendo en educación están logrando el mayor avance. De hecho, hay un estudio que se hizo en que habla de que se refiere al alto costo de la baja educación. Y ustedes como académicos conocen este estudio, lo han oído mencionar, están asintiendo, lo veo. Bueno, el profesor Hanershek habló de esto y habló de la diferencia que hay entre educación y mejora y cómo esto se puede traducir país por país en un crecimiento o una reducción del PIB. Ahora son cosas que se pueden medir. Y esto es una llamada para todos los países en el mundo. Hay otro punto muy importante y esto es la innovación. Y sin innovación, lo sabemos, sin innovación no vamos a poder resolver todos los asuntos que acabamos de mencionar. Con la tecnología, en el área pedagógica, en el área económica y en el área de la sociedad. Porque se da esta demanda a nivel mundial que culmina con los metas de desarrollo del Millennium. En el caso específico de educación se habla de que se quiere una equidad y educación de calidad, es decir, educación para todos, educación de calidad para todos. Y como dije antes, ahorita mismo no se está cumpliendo con los requerimientos, por eso es que necesitamos innovación. Necesitamos que todos aquellos que son responsables contribuyan. Y lo último, pero no menos importante, es lo que les preocupa a ustedes, lo que preocupa a los padres, al ministro y a nosotros, es preparar a los chicos para una carrera futura. Cuando hablamos de empleabilidad o de emprendedurismo para iniciar su negocio, porque Costa Rica tiene un 90% de pequeñas empresas, entonces necesitan darles las destrezas de emprendedurismo. Esto es algo que no siempre es importante desde una perspectiva económica y es claramente algo que nosotros queremos apoyar, pero sí es importante desde la perspectiva de la sociedad. Tuvimos esta conversación con el señor Garnier. No es solamente un asunto del PIB, no solamente es un asunto de dónde se compite con otros países, también es un asunto que tiene que ver con las cosas comunes, con el desempleo. Hay datos, mucha cantidad de datos disponibles al respecto. Así que recordemos esto a medida que hablamos de la educación o de la visión para la educación. Nosotros hacemos esto por una razón muy importante. Y si les digo, yo podría mencionarles cualquier país ahorita, pero si yo les digo que en un país pequeño en el Medio Oriente, en Jordania, el reino de Jordania, en el reino de Jordania es un oficial de la Armada, pero esta persona asumió el poder y cuando asumió el poder puso como eslogan educación primero. Invirtió mucho más dinero en educación que en la defensa militar. Esto, desde la perspectiva del mensaje, eso fue muy importante y para
los docentes que están ahí, que trabajamos con ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Cambiaron la organización completa, de manera que en un país del Medio Oriente, en el medio del Medio Oriente, tenemos ministros mujeres impulsando o manejando capítulos o secretarías muy importantes en lo que es la organización del ministerio. Con esto en mente, todo tiene que ver con los chicos. Voy a darles un resumen basado en la investigación. Ayer hablé un poquito más de esto, pero hoy quiero hablar un poquito más de otras cosas relacionadas con esto con ustedes. Ahora, lo que quiero compartir es esos resultados esenciales de la investigación que ustedes han visto en artículos. El primer punto se refiere a hacia dónde va la educación desde la perspectiva del ambiente y de la perspectiva de la metodología. El aprendizaje uno a uno, otros dicen aprendizaje personalizado basado en proyectos, es una tendencia, ya no es un sueño, es una tendencia. Independientemente de la tecnología, como dijeron ustedes, esto se da en muchos países, en muchas aulas, en donde el docente está preparándose para eso, ha tenido la capacitación y el ministerio u otras organizaciones le han proporcionado el ambiente de aprendizaje para que cada chico pueda realmente utilizar la tecnología. Porque está, por supuesto, esta visión que queremos darles a los chicos la mejor oportunidad en el mundo para que tengan acceso a Internet, para que tengan acceso a todo tipo de contenido de calidad disponible en educación, pero también en contenido de materias específicas. Pero el aprendizaje uno a uno ya no es solo la única tendencia. Es decir, una computadora para cada uno de los niños. No, tenemos ahora muchos dispositivos y muchos dispositivos diferentes. Los teléfonos inteligentes, los celulares, las laptops. Y probablemente la mayor capacidad que vemos es esta, pero también están las tabletas, como puede uno verlo en los diarios todos los días. Hay una gran diversidad de dispositivos y esto tiene que estar disponible desde la perspectiva de uso para poder hacer el mejor uso de ellos, o por lo menos para no limitar al docente o al estudiante, para que sí lo puedan utilizar, porque todo tiene que estar dirigido, y en el momento que se crea ese ambiente se da el marco, se da las indicaciones de metodología, etcétera, y también la oportunidad para que un docente pueda utilizar todo esto. Por supuesto, tenemos también el currículum, el plan de estudios. Aquí hablamos de algo basado en investigación, algo que no está disponible todavía, pero toda experiencia tiene que hacerse de abajo hacia arriba en los países, porque no hay suficientes estándares disponibles para indicar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. Pero el currículum es parte del desarrollo cultural, del desarrollo de la sociedad, no solamente parte del desarrollo económico. Y por esta razón, el currículum desde la perspectiva de estándares siempre va a tener marcos, de manera ellos definen qué es lo que tiene que estar incluido. Pero luego los países y también las regiones, las escuelas, las instituciones, todos que están directamente involucrados con la enseñanza de ese plan de estudios tienen que tener la flexibilidad de poder crear el suyo propio. Países como Finlandia interesados, tal y como nos dijo, hablamos con el señor Garnier ayer, en Finlandia, si ven el currículum de Finlandia, son un par de páginas, porque todo lo que importa son los resultados finales que pueden obtener con sus destrezas, y hay un marco completo de qué es lo que hay que abordar, pero cómo, el contenido, esto es algo que se deja muy abierto, y esto les ha funcionado, pero no necesariamente va a funcionar en otros países. Entonces, cada país tiene que encontrar una manera de ajustar de manera flexible esos currículums, y hay muchas cosas disponibles, pero uno necesita más para crear todo, porque no se puede partir de cero. Hay que encontrar un camino para utilizar las oportunidades y aplicarlas para uno mismo. Algo que también es muy importante de lo que vimos, y se le va a compartir con ustedes más adelante, es la cartera que hemos desarrollado con expertos como ustedes, expertos de diferentes países, así como profesionales, porque nosotros nos dimos cuenta, y esto se basó también en la investigación, nos hemos dado cuenta de que los mayores déficits que hay en la educación
también en el mundo occidental tienen que ver eran demasiado teóricos y no había tantas habilidades blandas para cubrir las demandas. Toma de decisiones, comunicaciones, trabajo en equipo, todas estas habilidades blandas que uno va a necesitar, que uno necesita en la vida real y las necesita también en el trabajo. Todo eso no estaba incluido. Hay muchos profesionales que de hecho trabajan conjuntamente con los investigadores para crear estos currículums. Y se puede ver también un cambio importante en el mundo occidental, en donde los profesionales están uniéndose a las universidades, nuevas organizaciones, nuevas estructuras que han entrado en juego para poder reflejar lo que está pasando. Y por supuesto, hay un punto sumamente importante. Ella decía que para nosotros es normal porque es la manera en que nosotros abordamos las cosas, sea lo que hagamos, sea lo que sea que nosotros demos a otros, siempre está basado en la investigación. Así que nosotros medimos los resultados. Y lo que vamos a hacer es, lo hacemos por evaluación, es decir, vamos a hablar a alto nivel y vamos a darles, ver un poco de material que ya les hemos enviado de manera electrónica, pero también lo vamos a ver aquí. Hay que monitorear los procesos y hay que evaluar programas para mejorar y mejorar. En la tarde se va a compartir con ustedes la visión con base en la retroalimentación que hemos obtenido de diferentes partes del mundo. Y luego tenemos la parte más importante, que existe tan poquito en este mundo, es medir los resultados de los estudiantes. PISA da una certificación al año y esto no es ya suficiente. Se necesita una medida continua del avance, del progreso, y por eso es que nos hemos comprometido para trabajar con ustedes, para ser honestos. Todos estos programas que ustedes ven acá se hicieron a pedido de los gobiernos, diciéndonos muchísimo, podemos retener su ayuda, en qué podemos hacer y qué podemos trabajar juntos. Esto es, de hecho, lo que podemos decirles desde el principio y en lo que nos hemos comprometido a hacer. Formamos parte de este viaje, de esta jornada, y también nosotros mismos estamos aprendiendo. Así que si continuamos, van a ver algo muy sencillo, que se ve muy sencillo y que esperamos que sea fácil para ustedes también, como lo vimos desde ayer. Muchos ministros en este mundo, muchos académicos en este mundo, muchas organizaciones en este mundo lo comparten. Y esto es el modelo de transformación educativa, de transformación sistémica de la educación, porque es bueno lo que se da en una escuela y que haya otros que lo siguen. Si esto solamente ocurre o se da en unas 5 o 10 instituciones de enseñanza, está bien, pero no se hace a un nivel de sistema, porque si se hace así, la idea es que cada estudiante tenga la oportunidad de tener esta educación y, como ustedes dijeron bien, obtener el aprendizaje que todo el mundo se merece. Y si no se da así, no podemos hablar de reforma educativa. El sistema tiene o propone 5 vectores que tratamos de conjuntar y que consideramos críticos en el siglo XXI. La primera parte es la política y creo que todos están de acuerdo. Ustedes lo dijeron, se necesita este marco proporcionado por su Ministerio de Educación, Ministerio de TIC, Ministerio de Finanzas, de trabajar juntos para crear esta visión con base en todos sus aportes y en los aportes internacionales. Y con base en esta visión se crea un plan de mínimo 5 años, mejor si es un plan a 10, 15 años, para realmente desarrollarlo en su país, para poder dar todo a todo mundo, para que todo el mundo tenga una oportunidad. Luego se implementa, porque la planificación es una parte, la implementación tiene que ir después, y voy a mencionarlo en un momento. Entonces hay que hacer una evaluación para estar seguros de que se hace de forma correcta. Esa parte es extremadamente complicada y compleja, y por esta razón Intel ha sacado una red de expertos con los líderes clave en políticas de todas partes del mundo, con los cuales trabajamos para poder sacar una manual para los países en cómo hacer esto, para los ministerios, para los gobiernos, para darles herramientas, para darles plantillas, para dar servicio y consultoría.
En la siguiente área y van a preguntarse por qué no hemos puesto 2 vectores sino solo uno, es el currículum y la evaluación de aprendizajes. Probablemente no se pregunta porque ustedes son investigadores, pero ustedes son docentes también y entienden que sí, el currículum tiene que cambiar. Y por buena razón, cuando se evalúa con base en sus conocimientos, lo que han hecho o los conocimientos que hay en el aula, pero no va a estar 100% seguro de si lo hace bien o no si no mide los resultados de los estudiantes. Y para recordar, cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes y usamos la palabra assessment en inglés, significa evaluar los resultados de los estudiantes, no la evaluación del proceso, los aportes de los programas, sino los estudiantes mismos. La buena noticia es que ustedes saben que es bastante caro. La evaluación de los aprendizajes cuesta dinero y tiempo. La buena noticia es que cada vez tenemos más datos disponibles de todo el mundo que pueden aplicarse. Todo tiene que ser medido de su parte, de abajo hacia arriba, sino que tienen que decir exactamente qué pueden medir. Y voy a mostrarle cómo ustedes pueden hacerlo, si no sus docentes también podrán hacerlo si ustedes los capacitan. Si les da, y los directores lo hacen, tenemos las herramientas preparadas por expertos como ustedes para hacerlo. Van a ver las caras que han participado aquí. Esa es la reforma curricular basada en datos que realmente tenemos que lograr para preparar a los niños para las necesidades de sus carreras. El desarrollo profesional, y van a hablar mucho rato hoy por una muy buena razón, porque un docente es el centro de la educación actualmente. No hay duda de eso. Van a ver qué nos traerá el futuro. El papel del docente ya está cambiando, ya no es el instructor que transfiere su conocimiento a los niños, sino que es un mediador, un mentor, un facilitador. Su papel cambia cada día, cada vez más, pero para que esto suceda requiere un gran esfuerzo. Y nosotros tenemos que enfocarnos en áreas para el desarrollo profesional de los docentes, que son las destrezas del siglo XXI. Esas destrezas blandas que transfieren horizontalmente a todas las asignaturas: desarrollo de pensamiento crítico, desarrollo de colaboración y resolución de problemas colaborativamente, desarrollo de toma de decisiones y de hecho todos los demás, creatividad, innovación y en una sociedad, aspecto de sociedad civil, cómo ser un buen ciudadano, la ciudadanía. Ese es de hecho crítico en todas las asignaturas y cada docente, ya sea de matemática, de enseñanza secundaria, primaria, de idiomas o no importa, de entre más temprano empiecen a educarlos sobre esto mejor. Y de hecho tenemos una riqueza, una cartera, un portafolio de currículos, no solo en sí, sino los currículos que están disponibles, que les lleva desde lo básico hasta el nivel de liderazgo y el apoyo que viene con esto. Y está en español, está localizado para Costa Rica, tienen docentes que ya han sido capacitados acá y hay mucho más que viene. Y ustedes van a querer participar en el futuro para lograr que esto suceda, no solo a nivel de las escuelas, para los docentes que están en las aulas enseñando, sino también para los que estamos aprendiendo a ser docentes, que se están preparando y pueden utilizarlos. Son gratuitos, pueden utilizarlos en cualquier modelo, pueden adaptarlos, localizarlos. Realmente es algo para ustedes. Y lo que me encantaría, por supuesto, con mi organización, como Intel, como un todo, nos gustaría recibir su retroalimentación y como parte del equipo de desarrollo de este currículo, que nos digan qué no funciona y qué proponen que funcione mejor, y a que ustedes se vuelvan parte de la comunidad de docentes en línea para compartir con ellos. De hecho, hoy van a ser parte de una comunidad para que lo hagan.
Hay un aspecto en este desarrollo profesional que no puedo subrayar lo suficiente. Siendo alemana, permítanme hacer una analogía. Cuando creamos este programa en Alemania, esta fue mi primera responsabilidad en Europa, en Alemania, Europa y África, cuando lo estábamos haciendo nuestro ministro de Educación. Tuvimos una gran reunión con los ministros de Estado. Este programa es fantástico, toda la retroalimentación, y realmente estoy muy contento de capacitar a los docentes en el aula porque lo necesitamos. Y el currículum está ahí, hay que aprovecharlo. Sin embargo, al estar en un país donde estamos desarrollados, manufacturamos y exportamos, les doy una analogía. Yo quiero ver lo que todos piensen sobre esto. Preparamos, diseñamos y fabricamos los nuevos carros correctos para que puedan salir a las calles e internacionalmente en vez de preparar a los demás. Es decir, quiero ver una tendencia de donde más y más estudiantes estén listos para cuando salen de la universidad, que hagan las cosas bien, en vez de que cuando estén en el campo sean retados por los desafíos que se enfrentan y tengan que hacerlo posteriormente. Yo creo que fue una decisión muy importante y muchas instituciones lo están haciendo en todo el mundo. Y por supuesto también el aspecto que mencionemos, y no tengo que decir mucho sobre las soluciones de las TICs, porque usted dice en la tecnología necesitamos este ambiente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se ve el ambiente correcto de aprendizaje? Podemos utilizar modelos. Y por supuesto hay muchísimas soluciones diversas que ya estamos proporcionando al mundo y que por supuesto continuamos desarrollando. Así que estoy muy contenta también de que no solo presentarles a ustedes, que no está en agenda hoy, sino para informarles que estas conversaciones van a retroalimentar las soluciones sobre qué es lo que se necesita para el ambiente correcto. Y finalmente, ni siquiera creo que tengo que explicar esto, la investigación y la evaluación son críticas porque nos gustaría incluir esto como parte de las mejores competencias y experiencias del mundo. Y ustedes son parte de esto. Entonces, hablando de colega a colega, con todos los expertos en las aulas, estamos en esto juntos. Ven, soy uno de esos docentes que no les gusta ir poquito a poco, porque uno de mis profesores siempre era fantástico, pero siempre escondía algo y eso no me gusta. Entonces veamos todo de una vez. Estaba hablando de manera general sobre este proceso: visión, planificación, implementación y evaluación. Y hay muchos subtemas para cada uno de ellos. Pensaríamos que eso es algo obvio. Confíen, pero no es así, no es obvio. Realmente ayudamos a muchos países que les faltaba una cosita por aquí, otra u otra por allá, y para ser honesto, el gran desafío era esta parte. Los países como Portugal, por ejemplo, han leído sobre el proyecto Magallanes, donde el jefe del país fue el campeón de la educación y proporcionó un ambiente de aprendizaje para todos, docentes, estudiantes, padres de familia. Les proporcionó desarrollo profesional donde estaban todos juntos, y actualmente también puedo decir que incluso han generado negocios en el país porque debido a las soluciones de los cimientos que están desarrollando con sus compañeros, con sus seres de educar, como lo llamamos, que son parte de eso, aparentemente han movilizado no solo el sistema educativo y lo que realmente Portugal, los resultados de la prueba PISA, que Portugal le fue muy bien en estos, sino que más importante aún han generado negocios locales de manufactura, están fabricando con sus empleados, están generando trabajos internacionalmente, sorprendente. Y eso es lo que es la visión, y eso automáticamente incluye todo lo que está acá, pero también el aspecto financiero, porque en el momento que el campeón del país tenga una visión, encuentran los grupos interesados que comparten la visión y otros que puedan movilizar para replantear la priorización de los fondos, el financiamiento. Y
y para reflexionar sobre nuestro aprendizaje cuando estábamos trabajando al inicio con los ministros de educación. Actualmente, con base en todas las redes de expertos, estamos trabajando con los ministros de las tecnologías, de negocios internacionales, de finanzas, y los hemos unido porque con mucha frecuencia entendimos, y ellos lo entendían, no es solo su propio país, sino que esto entiende no solo el lenguaje de la pedagogía, sino también hay que entender las implicaciones, empezando con la educación, por supuesto. El proceso de planificación que mencioné antes puede ser 5, 10, 15 años, y entre más amplio mejor, porque entonces realmente nos vemos forzados a proporcionarnos a todo su país con las estrategias para lograr que suceda. Para la implementación, la lección aprendida más importante es que ustedes saben de la investigación, pero el énfasis más importante que me gustaría que el mensaje que lleven con ustedes, que hemos visto países que tienen éxito, empiezan con proyectos pilotos, crear un proyecto piloto, hacer investigación de qué funciona, qué no funciona, dar retroalimentación, implementar los cambios, ajustar y empezar el ciclo nuevamente. También utilizando investigación a nivel internacional que existe y verificar si ayuda a aplicar lo que se está haciendo. Y por supuesto la evaluación de la que voy a hablar. Y pueden ver aquí una línea que me gustaría tenerlo como un círculo, pero vemos aún así que hay una línea que todos estos resultados van a reinformar la visión y el ciclo completo nuevamente. Y si yo puedo ver la siguiente diapositiva, decirles que esto no es solo a nivel nacional, sino también para nivel regional y para nivel escolar. Hay distritos escolares, dependiendo del país, van a entender que esto no sucede en todas partes. Muchas veces se queda ahí arriba. Y estamos monitoreando de que hemos hecho un análisis en 12 países. Tengo los datos que ustedes pueden ver, que podemos publicar, y vamos a ver que y especialmente este nivel hacía falta. Y cuando se conoce de que ajustes simples pueden suceder para dar retroalimentación y llevar los resultados del regional al nacional, es sorprendente lo que se puede lograr. Y nuevamente estamos en esto juntos porque lo hicimos en aquellos países juntos con universidades donde participando de manera importante en este proceso. Esto ahora me lleva a hablar sobre manera más en detalle la investigación. La razón por la cual presentamos esto es porque cuando hablamos del conocimiento de la educación, hoy hay diferentes definiciones. Y estamos hablando del conocimiento de la educación hoy día. No solo existen diferentes niveles desde el punto de vista de la competencia, pero también de la perspectiva de la enseñanza. Entonces, en algunos países, especialmente países que no han invertido en educación, creen que la educación básica es crítica, y por supuesto estamos de acuerdo que es crítica, pero no hay ninguna razón porque no cuesta más dinero realmente, simplemente tener la metodología correcta de no hacer adquisición del conocimiento en una manera que realmente utilice materiales de calidad, de competentes que existen, incluyendo la metodología. Y no hay ninguna razón para no hacer una profundización de conocimiento, es decir, ir más allá de la adquisición de lo que se encuentra en Internet. Podemos profundizar más y proporcionarles a sus docentes con estas metodologías sobre cómo profundizar el conocimiento. Y luego de lo que vimos en las escuelas, y Shelley estaba muy impresionada en una escuela en Costa Rica ayer, es la creación de conocimiento. Lo que estoy tratando de decir con esto es que todos sabemos que esto está ahí, la meta final, el fin, pero podemos ver en el proyecto crear algo que es práctico, algo teórico como el diseño de algo arquitectónico, o crear algo de conocimiento y preparar un informe. Están creando algo y no tiene nada que ver, es la manera correcta de la pedagogía y la metodología
de cómo se utiliza. Y lo que podemos hacer es compartir este conocimiento, los materiales que tenemos preparados juntos, que muchos expertos internacionales, incluyéndolos a ustedes, para que esto realmente suceda. Entonces, por supuesto, las TICs, y esto lo último aquí, para nosotros es obvio, pero tienen que entender que este elemento, de hecho, UNESCO estaba hablando muchísimo sobre esto en la conferencia de aprendizaje con dispositivos móviles al inicio del año en París para todos los gobiernos del mundo, es que las TICs son la única manera de cerrar la brecha de la equidad, de la falta de equidad. Esta es la única manera de asegurarnos de que todos tengan acceso a la educación de calidad, porque ningún gobierno del mundo puede hacerlo sin esto. Y necesitamos estas destrezas. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacen de manera mejor para su país? Entonces, déjenme hablar sobre esto. Es un resumen, no voy a reflexionar, pero ustedes lo tienen en sus notas. Este es el resumen de nuestros hallazgos de nuestra investigación en 12 países: Argentina, Portugal, Jordania, Finlandia, así que mucha investigación que está disponible que ustedes pueden revisar y que se las proporcionamos. Ustedes pueden visitar esta dirección URL, este sitio web, o pueden utilizar el material que les traje para verlo y van a sorprenderse de cuántas cosas en común tenemos y cuánta singularidad y cuánto aprendizaje hay. Y no solo los que son mejores al principio necesariamente son los mejores al final. De hecho, muchos aprendizajes al inicio realmente funciona si aplican el conocimiento. Este es el portafolio del que hemos hablado. Tenemos un libro guía disponible, tenemos manuales, consulta con grupos, con los gobiernos a nivel individual, con equipos que están trabajando en diferentes cosas. Tenemos el sitio web que de hecho tiene este modelo disponible. Usted hace clic y pone el estado de su país, no importa dónde esté, con estos diferentes parámetros, y le va a decir hacia dónde debe continuar para poder ajustarlo y hacer que la reforma se logre. Todo esto se basa, por supuesto, en los expertos en DECOSMA, que es como el padrino de este desarrollo. Este es uno de los asesores de la UNESCO sobre la política y es un amigo cercano en muchos de sus proyectos. Que ha trabajado con nosotros, hemos establecido con un grupo de 24 expertos internacionales. Si les interesa, tienen la URL, envíenme una nota si ustedes quieren trabajar con nosotros. Esta es la parte de política y he hablado en detalle sobre por qué lo necesitamos a ustedes también que sean parte de esto. También quería reflexionar sobre 2 paquetes importantes que voy a darles hoy y darles información de cómo hacemos las cosas. Desde el punto de vista de evaluación, que significa evaluar los procesos y los programas, y también medir el impacto en los estudiantes, los resultados de los estudiantes y su progreso, antes de hablar del desarrollo profesional de los docentes. Muchísimas gracias. De hecho, lo que ustedes, Mary Ellen acaba de decir, es que tienen este material. Mary Ellen me estaba recordando de que todo el material que estoy refiriéndoles está en español en sus carpetas, pero el flujo con base en las necesidades para los diferentes grupos, porque venía de Brasil con diferentes países. Quería asegurarme con base en la lista de invitación que tuviéramos información más adecuada para ustedes. Entonces me disculpo que estaba usando mi dispositiva en inglés porque estaba en el avión, pero ustedes son académicos, hablan inglés, así que es mucho más fácil para los docentes, pero también lo tienen por escrito en español, así que no tienen necesidad de tomar notas si no lo quieren. Me disculpo por tener este contratiempo.
Bueno, es esta diapositiva y hay información más sobre qué entendemos sobre evaluación de los aprendizajes, porque en español las dos palabras son iguales, y cómo lo manejamos, y también toda la investigación que estamos haciendo, de hecho, es integral en investigación inicial, de seguimiento, de diseño. Y lo que estamos haciendo desde el punto de vista programático, estamos monitoreando y evaluando desde el punto de vista del proceso, y estamos trabajando en la evaluación de los aprendizajes, y estamos muy orgullosos de ser parte de la iniciativa sobre la evaluación de las destrezas del siglo XXI. Entonces, para darles esto, sé que es mucho, pero ustedes ya están escribiendo evaluaciones y podrán ver que la manera en que lo enfocamos desde el punto de vista de metodología, diseño, recolección de datos y enfoques es escoger exactamente qué funciona mejor. No se hace todo a la vez, por supuesto. Y usted escoge lo que usted necesita en su país para lograr que sucedan las cosas. Hemos diseñado esto para el Instituto de Investigación, lo hemos aplicado en diferentes programas Educar, y van a escuchar sobre otros programas más adelante. Pero lo que debe mostrar y que está disponible, que si usted tiene alguna necesidad y quiere trabajar con nosotros sobre esto, no solo podemos proporcionarle a ustedes, sino que podemos darles guía, de modo que usted pueda usar un informe exploratorio o empírico desde el punto de vista metodológico, pero también necesita estudios de casos o un estudio longitudinal, porque muchas veces un estudio de casos es interesante para obtener datos de perspectiva a tiempo corto, pero necesitamos un estudio longitudinal que requiere más dinero y recursos, de 3 años, por ejemplo. Luego tenemos análisis de posprueba que se hace. Voy a mostrarle un ejemplo en un momento. La recolección de datos, creo que hay algo que es importante, que constantemente sigue desarrollando, que es la parte del método científico. Por supuesto, la investigación continúa y estamos actualizando esto constantemente para estar actualizados. Incluso mi equipo está trabajando con esto. No tenemos todo, así que constantemente lo estamos actualizando. Y finalmente tenemos los diferentes enfoques que se pueden tomar. No creo que tenemos aquí el enfoque hipotético. De hecho, todavía lo estamos utilizando cuando necesitamos algo muy rápido. Estos son enfoques longitudinales que requieren tiempo bastante sustanciales, que es bueno para modelar. A veces necesitamos, depende de la experiencia que tenemos, más de 15 años de experiencia, podemos usar, y puedo usar una hipótesis muy clara que el 90% de los resultados van a ser correctos, y tomamos el riesgo y trabajamos un proyecto piloto y vemos si realmente funciona, lo ajustamos para el 10% y logramos que suceda. Desde el punto de vista del presupuesto es mucho más atractivo con frecuencia, y si ustedes sienten que todos los aspectos de los países quieren hacer algo, entonces necesitamos de una manera más compleja, pero les dejamos a que ustedes tomen las decisiones dentro de sus países porque funciona mejor. Normalmente estos son los pasos que utilizamos. Podría sonar como algo intuitivo, pero usamos gráficos los hemos incluido en sus materiales, pero son críticos y muchas veces no los vemos en los gobiernos. Y por cierto, se me olvidó decirles algo, que ustedes siempre deben recordar con quién trabajen, que la investigación debe ser hecho por un tercero y no por quien desarrolló el programa o que enseña a los estudiantes, sino que queremos tener una perspectiva neutral. Así que las universidades son muy importantes en esto. Saben que lo que empieza normalmente en involucrar a todos los grupos de interesados para su estudio, usted quiere que pueda ser utilizado posteriormente. Cuando dicen que los datos de evaluación deben ser el inicio, porque de hecho deben informar cuál es la función o el plan o el programa y cómo se ven. Y aunque si el programa ya existe, aún así queremos que dé retroalimentación a algo, aunque sea simplemente para probar que se hizo algo bien o no. Luego se describe el programa, por supuesto, de cómo se ve, y luego los estándares que se utilizan desde el punto de vista de utilidad, de feasibilidad, propiedad o exactitud. Y luego nos enfocamos en el diseño de la evaluación
que puede diferir. Ustedes vieron el portafolio del que se puede escoger. La evidencia crítica creíble también se basa en diferentes métodos que utilizamos y por supuesto luego se justifican las conclusiones y normalmente esto sucede con los prácticos, con los que lo ponen en práctica y lo implementan para asegurarse de que las lecciones aprendidas sean compartidas. Y para este ciclo debo decirles que cuando hay esto lo hace un tercero, invitar a los que lo ponen en práctica es lo mejor, porque entonces van a desafiar sus datos y decir, bueno, esto es muy teórico, de hecho no son los resultados que están equivocados con el programa o mis estudiantes o mis docentes, de hecho, sino que esa fue su pregunta y hay que decir, bueno, lo siento, realmente no hicimos un buen trabajo, se cambia el cuestionario y entonces la próxima vez se hace mejor. Entonces, este es el tipo de retroalimentación que hablamos. Yo he aprendido mucho, mi equipo ha aprendido mucho, todo el equipo ha aprendido mucho. Sí, podemos continuar. Esto es solamente una instantánea para evaluar el impacto del estudiante. Una más. Como les decía, a mí me gusta tener todo completo. Lo que podemos ver acá es una evaluación, un proceso de evaluación típico que se utiliza en todos los programas, como se hace la presentación, como se hizo la presentación y luego se explora un poquito más. Como ustedes, eso lo hicimos hoy. Estos son los mismos pasos que tenemos acá. Este es el mecanismo de suministro del programa, cuánto tiempo toma, el contenido de desarrollo profesional. Se tiene la unidad de análisis, que son datos muy profundos, y lo tenemos para muchos de los países. Y por supuesto se diseñan los métodos. Y los resultados van a ser sorprendentes en algunos casos. No voy a ver todos los detalles, pero esa resolución de problemas en equipo, el pensamiento crítico, todos estos son áreas de enfoque que nosotros analizamos y lo vimos desde perspectiva de comportamiento y de competencia, de capacidad. Y nos sentimos tan orgullosos cuando vimos los resultados porque iba de un rango de 67 a 92% positivo. El cambio, indicando que el cambio comportamental se había dado, que con un cambio de metodología tuvimos un mejor resultado. Desde la perspectiva de tiempo, lo que esperaban los estudiantes y también desde la perspectiva de mejora. Las diferencias de 67 y 92, ustedes como investigadores saben que 67 ya es un resultado fantástico para los profesores, para los docentes. A los políticos a veces tengo que explicarles un poquito más porque algunos piensan que 37-39% es también bueno, pero bueno, en todo caso es fantástico. Ustedes, en el caso de ustedes tienen los mejores docentes o los mejores estudiantes, esa es una posibilidad, o tienen un enfoque más centralizado. Y hay que ser un poquito más crítico en ese caso, si es realmente 92 y no es 66. Esto todo está disponible. Si ustedes deciden después de la sesión de hoy que quieren ver esto más de cerca, con todo gusto. Hay mucha investigación, hay muchos recursos de evaluación que se han dado, que están disponibles. En el CD-ROM que les vamos a dar incluimos algunas cosas, incluimos parte de estos diferentes programas. Vamos a un Intel Teach es uno de los programas, Intel Learn es otro. El otro es transformar el aprendizaje. Todo esto es parte de la cartera, el portafolio de evaluación que hemos estado manejando desde la perspectiva de tecnología, pero también desde la perspectiva de metodología y de aprendizaje como algo más importante. Quiero mencionarles un proyecto. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, quisiera terminar con un proyecto que todos ustedes, su país completo, su ministerio tiene que sentirse muy orgullosos de esto. Y esto es probablemente el proyecto más innovador que existe en el mundo. Y en lo que se refiere a evaluación, es desde la perspectiva de innovación. Está mucho más adelante, es mucho más importante que la prueba PISA desde la perspectiva de metodología. Y por esa razón, la prueba PISA está tomando los resultados de esto para su próximo diseño del 2015. Y no es porque seamos más inteligentes o que sepamos más. Pienso que la razón por la que se hace el mejor trabajo es porque
se hizo con alianza de 3 empresas de Intel, Cisco y Microsoft. Nosotros tres, Cisco, Intel y Microsoft, decidimos que íbamos a patrocinar este proyecto porque el enfoque de algunos gobiernos nos dijeron en el foro que necesitaban ayuda con la evaluación, especialmente cuando se refiere a las destrezas del siglo XXI. Y Intel está haciendo toda esta capacitación, entonces por favor ayúdennos con esto. Así que movilizamos a socios y estamos trabajando, ya llevamos 3 años y medio trabajando juntos. Se empezó como un proyecto de desarrollo e investigación únicamente y ahora lo tenemos, incluimos una fase de implementación. Hicieron 267 evaluaciones o investigaciones. Y el director de la Universidad de Melbourne que fue inicialmente el diseñador de PISA en OCDE, inició con esto y después se le pasó a otro colega para la fase de desarrollo, al Patrick Golfin. También consultamos a algunos de los investigadores costarricenses que participaron en esto y muy rápidamente decidimos que queríamos hacer un piloto de esto, un programa piloto de esto en los países. Y ustedes son uno de los 6 primeros países del mundo que están manejando esta evaluación y enseñanza para el proyecto del siglo XXI. Costa Rica está incluido dentro de esos 6 países que van a tener piloto. Los otros 2, Estados Unidos, está Singapur, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Costa Rica, por supuesto, y, a ver, ayúdenme, ¿a qué otro país tenemos ahí? Finlandia. Cuando escogemos estos fue viendo quién quería hacerlo y tenía que hacerse a nivel federal porque China dijo sí, pero entonces lo hacemos hay que hablar con Shanghai. Rusia dijo, tienen que hacerlo en Moscú. Nosotros decidimos que iba a ser solamente a nivel federal. Ahora lo cambiamos, pero para los pilotos, estos fueron los 6 países que se escogieron. Hubo esta discusión en la que Javier se involucró muchísimo con su ministro. Decían, queremos que en Latinoamérica participar, y algunos investigadores dijeron, ay, pero eso va a ser posible desde la perspectiva del ambiente. Y él dijo, este no es un entorno de tecnología únicamente. No se quería tener a uno de los 10 primeros, ustedes son uno de los 10 primeros en exportar software, pero también se buscó un país que estuviera esto como ustedes, pero que también estuviera interesado en lo que era mejorar la educación y que tuviera buena educación. Así que Costa Rica no es solamente el país que está dirigiendo o manejando el piloto con nosotros para Costa Rica, sino para América Latina. Y esta fue lo más importante que les puedo decir. Cuando presentamos los resultados de este proyecto en Ámsterdam en el 2012, el año pasado, recibimos tanto reconocimiento y alabanza, no por los resultados, porque involucramos a esa cartera de países e implementamos pilotos, primero laboratorios cognitivos, luego pilotos y luego pruebas, y por eso resultó bastante bien. Esta es otra diapositiva que aquí tenemos al profesor Grafen, que está a la izquierda, y nuestra vicepresidente de la derecha. Ella fue presidente de la Junta en el 2012, ahora es un concilio. Entonces trabajamos más libremente porque ya terminamos con el proceso. Ellos de manera conjunta nos estuvieron liderando en este proceso. Pueden ver acá de lo que se trata. Empezó con un marco de investigación y desarrollo para las destrezas del siglo XXI. Empezamos a definir cuáles eran las destrezas y luego vimos varios de ellos. Hicimos alguna investigación en las que nos parecían que eran problemas más urgentes a resolver, y después vimos la parte de alfabetización. Las destrezas le dicen a ustedes que no se mide solamente la destreza de un estudiante individual, sino de grupos. Y después y les voy a mostrar cómo están diseñadas las tareas para esto. La solución completa está basada en la tecnología, está en línea
no está en la nube, esto se sacó antes de ponerlo en la nube. Y el país que decide que quiere participar puede hacerlo porque el registro se puede hacer en línea. Por supuesto, tienen que preparar su plataforma, su propia infraestructura. Y ya les voy a mostrar cómo esto funciona. De hecho, tiene todo, desde el registro, pasa por la localización, presentación de informes, herramienta de enseñanza para poder hacer que todo esto se dé. Hay un aspecto que quiero dejar muy claro desde el principio: se quería tener un marco político desarrollado, que los gobiernos puedan realmente hacer que esto se dé a nivel sistémico. Y les puedo decir que estamos muy orgullosos. Ustedes tienen a Linda Darling-Hammond. Es profesora en la Universidad de Stanford, una de los profesores líderes de enseñanza y política, pero ella también fue asesora senior de Barack Obama en la Casa Blanca en educación y evaluación. Y ella llevó esto a un nivel que nos ayuda desde la perspectiva política, consiguiendo todos los datos que provienen de Costa Rica, de Finlandia, de Holanda, de Singapur, de Australia. Por supuesto, Australia era el primer país con el que empezamos para poder sistematizar todos los resultados. Hay algo más que quiero mencionar de esta diapositiva, y es: nosotros expusimos el proyecto no solo a investigación y evaluación, a expertos de investigación y evaluación, como la conferencia. Estuvimos en el Foro Mundial Educativo que se llevó a cabo en Londres 3 veces para poder visualizar los resultados. Y permítanme decirles que alguna especie de sospecha al principio, decían, bueno, son los primeros países, estamos un poco nerviosos, ¿es algo que vamos a poder manejar? Algunas preguntas se dieron, pero también hubo mucho optimismo. Y muchos países decidieron no arriesgarse y patrocinar esto. En el Foro Mundial de este año recibimos muchas solicitudes de 8 países como China, Brasil, Rusia, para que trabajemos con ellos en esto también. Entonces, lo que es PISA de OCDE y la junta directiva que seguimos a nivel de junta asesora, es una correlación no solo para evaluación formativa, sino también para evaluación sumatoria, para que esto se logre, porque esto se está enfocando claramente en una evaluación formativa. Y por primera vez van a ver en el 2015 que PISA va a medir las destrezas del siglo XXI, resolución de problemas en equipo, no solo matemáticas o TIC, sino que estos otros también. Esto nos va a ayudar mucho con los diseños. Podemos ver lo siguiente, y esto va a ser, lo voy a ver un poco más rápido. Desde la perspectiva de innovación, porque yo mencioné al principio la palabra innovación, quiero dejar muy claro que este es el primer sistema integrado y se puede integrar fácilmente en su evaluación, su marco de evaluación y estrategia actual. Es fácil de incluirlo. También quiero decir que UNESCO está en el consejo, y desarrollamos con UNESCO los estándares de TIC para docentes. Y ahora aquí estamos también utilizándolos como buen socio para hacer la discusión de los estándares de evaluación. No voy a pasar a las citas que tenemos ahí. Si podemos pasar a la diapositiva siguiente. ¿Qué hay de nuevo? Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos 5 fases, pasando desde la conceptualización y el diseño de las destrezas del siglo XXI. Hay que identificar hipotéticamente esas destrezas para obtener los mejores resultados. En la fase 3 desarrollamos hicimos desarrollo y codificación, hicimos los estudios piloto y las pruebas. Y ahora estamos distribuyendo todo el material. Todo este material está disponible para todo el mundo en este mundo, que sea metodología, que sean las tareas, que sean las definiciones de destreza del siglo XXI. Todo esto está en Internet y lo pueden accesar.
Estos son las 4 paquetes de destrezas del siglo XXI. Estoy seguro de que muchos de ustedes están familiarizados con esto. La síntesis de todas estas discusiones de las destrezas del siglo XXI se tomaron en cuenta y es una especie ahora de estándar para esto. Y estamos muy orgullosos de decir que se está publicando un libro con esto, un libro con todos los resultados de del desarrollo de destrezas del siglo XXI, algo muy importante para ustedes como investigadores y académicos. Esto está pasando a nivel de publicación y va a estar publicado muy pronto. Entonces, notas conceptuales o documentos en blanco estarán disponibles, documentos blancos están disponibles porque esto lo informamos desde el principio. Ustedes van a tener introspecciones desde el principio y también ustedes son bienvenidos a que nos den su contribución, su aporte. Para darles una idea, esto es el de registro. Cuando usted entra, se registra y quiere participar con los estudiantes, hay una tarea, hay un ejercicio de tarea. Entonces tienen que dar la identificación de estudiante y el código, y entonces el estudiante va a tener 2 pantallas diferentes que trabajan juntas, porque para resolución de problemas y en equipo queremos estar seguros de que se están hablando y se están comunicando entre sí. Así que usted va a tener diferentes datos y usted puede tener diferentes datos, pero colectivamente los necesitamos para poder trabajar juntos para resolver problemas. Hemos visto escuelas, por ejemplo, en Australia, en donde las niñas, las chicas lo están haciendo muy bien porque se comunican todo el tiempo. En cambio, los hombres quieren la solución inmediata y no tuvieron éxito porque no consultaron con los demás. La idea es que todo el mundo llegue a tener los mismos datos. Es un asunto cultural. En algunas sociedades es diferente. Costa Rica fue el mejor en lo que se refiere a comunicaciones. Se comunicaban constantemente. Todos los datos están localizados. Todas las perspectivas están ahí, están todos los datos, tenemos datos en audio, todo se puede localizar y todo esto está disponible. Ahora, quisimos ir más allá y pueden ver que estos datos tal vez no están interesados para ver en qué momento pasó, en qué se hizo el ejercicio de codificación. También se pasan las conclusiones para ver qué es lo que tienen para el futuro o si ya se está muy bien ahí. Estoy dándoles apenas unas ideas con imágenes instantáneas de lo que tenemos. Aquí también se puede ver desde la perspectiva de tarea, las etiquetas de tarea, pueden ver ahí para que vean qué es lo que ya está funcionando, qué no lo está haciendo tan bien en estos diferentes ejercicios. Pueden ver que tenemos ahorita 12 que lo están realizando. Esto fue la parte de diseño. Si podemos ver la siguiente diapositiva. Y esto es la diapositiva de resolución de problemas en equipo. Ven que hay tareas que están disponibles, pero estos son un nivel de destreza bastante complejo. Hay que tener las destrezas sociales, hay destrezas cognitivas y se está midiendo cada una de ellas para que el docente tenga, al final de cuentas, en la próxima diapositiva, el docente puede tener un informe, un reporte. Estas son las diapositivas, son excelentes, ustedes pueden entrar y practicar. Esto es probablemente lo más importante que obtuvimos en Ámsterdam, porque ustedes saben que todos los docentes están muy ocupados y no son expertos en evaluación, pero lo que el proyecto hace y de hecho tiene tanta inteligencia en el sistema, que lo que el docente tiene que hacer es dejar que el sistema trabaje por 30 minutos. Una vez que se han captado todos los datos, que el sistema tiene todos los datos del estudiante y del docente, y en 30 minutos les hace un reporte con todos los datos. Tenemos un informe Rocket, significa que indica dónde está el estudiante con respecto a los estándares esperados. También se obtiene un informe de clase, cómo lo hizo la clase con respecto al progreso del aprendizaje, y un informe de perfil. Eso significa cómo en un periodo de un año se está dando todo el desarrollo. Y este informe se puede enviar inmediatamente, ya sea al ministro, se le puede dar a los padres. De hecho, el informe de Rocket es el informe individual. Algunos países como Singapur lo comparten con los padres y se puede ver en cualquier momento cuando se quieren esas evaluaciones.
y ellos pueden ver cómo les está yendo y cómo están progresando. Y entonces, con base en todos los datos que los docentes obtienen y los informes que obtienen desde la perspectiva de progreso, tienen una guía para el proceso de enseñanza. Ahí se dice cómo abordar de mejor manera o cómo personalizar el aprendizaje en equipo en el aula. Y lo que van a ver en un momento que Shelley les va a explicar, porque esta es mi última diapositiva de la parte de evaluación, lo van a ver luego con Shelley. Van a ver con Shelley que nosotros en Intel, ya en el año 1 empezamos a incluir el conocimiento de este proyecto de evaluación, transfiriéndolo al desarrollo de currículum, y tenemos modelos de evaluación disponibles con lo que se refiere a todo lo que es el desarrollo de docentes para que los docentes puedan utilizarlo en cada lección que esté enseñando. Estoy seguro que se van a impresionar con esto. Es bueno este consorcio en el que estamos trabajando. Intel tiene un equipo curricular bastante bueno, pero quiero decirles que los docentes han dicho que esto es realmente fantástico. Shelley les va a mostrar todo eso después y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Para cerrar las dos siguientes diapositivas, quiero decirles que todo lo que está haciendo Intel es un compromiso a largo plazo. Empezamos al inicio de la empresa, pero los últimos años la inversión en educación fue más de $1,000 millones, lo que Intel ha hecho. Se han creado más de 200 programas en más de 70 países en todo el mundo. Se establecieron comunidades en línea, comunidades reales de expertos, de profesionales, de estudiantes también, de docentes y de muchos otros, y por supuesto de los gobiernos y de la academia, para que todo esto se hiciera realidad. Y estamos muy orgullosos de tener a bordo todos los logos que ustedes ven ahí. Esta es una pequeña imagen de la estructura de estos 200 programas para que lo vean de una manera rápida. Tenemos parte de lo que es programas como transformación de aprendizaje para estudiantes, para comunidades, para docentes, para directores, para administradores sistémicos de los gobiernos. Este es el programa KBC, que es para preescolar y hasta primaria. La idea es querer tener todos los mejores estudiantes de todo el mundo que vayan a los Estados Unidos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para que participen en la mayor feria de nivel secundario o de escuelas secundarias. Es una feria de tecnología, ciencia, ingeniería. Y permítanme decirles que no solo 1,000 y tantos estudiantes están asistiendo, sino que tenemos diferentes categorías para lo que es ciencias, ingeniería y tecnología, para que ellos participen y continúen con sus proyectos, o para que incluso reciban tanta publicidad que otros quisieran tener esos programas. Los estudiantes provienen de todas partes del mundo, incluyendo Costa Rica. ¿Cuántos tenemos para este año? ¿Cuántos estudiantes van a ir de Costa Rica este año? 15 estudiantes que van a competir en lo mejor. Así que no es algo que simplemente es de los Estados Unidos, sino que son estudiantes que van de todas partes del mundo. Así que pueden estar seguros de que realmente nos estamos preocupando mucho por tener gente de diferentes partes del mundo. También tenemos la competencia de emprendedurismo a nivel global para estudiantes de educación superior que están creando planes de negocios y que están compitiendo por lo mejor y lo mejor que se puede hacer para tener un mejor benchmark, para ver todo esto. Todo esto se está haciendo también para lo que es primaria, niños de kindergarten hasta primaria. Todo lo que son proyectos de innovación y otros más están participando en esto. También tenemos el capítulo que no se va a abrir hoy, pero es lo que es educación superior, y eso no lo vamos a hablar hoy. Esto va a ser a nivel de ingeniería y tecnología para darles recursos
basado en la colaboración que tenemos y que sea útil para ustedes. Quiero agradecerles por su atención, por la excelente interacción que tuvimos al inicio. Sé que tenemos mucho tiempo para interactuar después, pero queremos continuar dándoles de verdad una experiencia práctica de valor con el currículum que ustedes están dando para las escuelas en Costa Rica, porque esto es algo en lo que estaba realmente interesado el ministro y que quería compartir con ustedes como una sesión práctica este día. Muchísimas gracias de su atención.